Hola, hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, este encuentro que nos une cada jueves por la noche, pero que después sigue para cada hora, cada día, cada momento, para que todo el mundo pueda ver lo que son los representantes más importantes de la cultura sefaradí, todo lo que tiene que ver con el mundo sefaradí, y muchas veces nos vamos más allá de eso. Voy a saludar primero a Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto y un placer recibirlos en nuestra actividad todos los jueves. Y como siempre estamos muy entusiasmados con lo que vamos a presentar hoy, pero antes lo que viene. Sí, porque hoy es un día muy especial. Van a ver, ahora les vamos a contar que es un día muy especial. Antes agradecemos a todos los que colaboran, ya lo decimos siempre, sea con dinero a través de los distintos medios, sea simplemente suscribiéndose al canal de YouTube o compartiendo los videos. Con cualquiera de estas formas nos están colaborando muchísimo, así como agradecemos a todos los que hacen sus presentaciones que ninguno cobra, ni nosotros, ni nadie cobra nada. Todo lo que se recauda de dinero es para pagar la plataforma, el mailing y todo lo que tiene que ver con las redes y esa parte, porque todo lo hacemos porque nos encanta hacerlo. ¿Y qué tenemos para esta semana? Sí, el próximo jueves vamos a tener la comunidad judía de Porto, vamos a conocer sobre la historia y la actualidad de esta comunidad y tendremos como invitados a Dara Jeffries, vicepresidente de la comunidad, y a Gabriel Senderovich Mold, gerente y presidente de la comunidad judía de Porto. Un lujo que nos podemos dar, estamos muy contentos que los vamos a tener con nosotros en vivo y ellos nos van a contar sobre lo nuevo y sobre la historia de esta valiosa comunidad de Portugal. Ustedes saben que es fascinante la historia de los judíos de Porto, pero además es muy actual también con todo lo que sucedió en los últimos años con la nacionalidad, toda la historia de distintas comunidades al interior de Portugal y que tuvo su repercusión en Porto. Bueno, muchísimo para hablar, nada menos que en las palabras de la vicepresidente y del presidente de la comunidad judía de Porto. Lujos Para que no no perder, ¿eh? para no perdérsela. Y el próximo domingo no vamos a tener encuentros de Al-Had, pero sí vamos a volver el domingo 1 de octubre con nuestra actividad normal de encuentros de Al-Had. Vamos a presentar en este caso Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah. Esto será, como siempre, en vivo, en ladino, en judeo español. Seré yo la anfitriona y tendré como invitada a Esther Ruth Sediel. Y los invitamos a conocer un poco más sobre este centro y también a escuchar la información en ladino. En efecto, como dijiste, como siempre en vivo, aunque a veces hacemos alguna excepción y hoy es una de esas excepciones porque lo que tenemos para hoy es algo que encontramos muy especial y que nos pareció que merecía no hacerlo en vivo porque tiene que ver con un viaje que hicimos y que encontramos con algo excepcional. Sí, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer la historia de la comunidad judía de México y una visita al Centro de Documentación e Investigación de los Judíos de México, el CEDIJUM, con Enrique Schmelnik Liubinsky. Él es magíster en filosofía y se ha destacado como profesional de alto desempeño durante 7 años gerenciando este centro de documentación e investigación en México. Se enfoca especialmente en la historia judía, la investigación, el cumplimiento de las mejores prácticas de archivo y
y biblioteconomía, el rescate y la conservación de libros y documentos y la preservación de colecciones. Así que tuvimos la oportunidad de conocerlo en México. Él nos contó esta historia de la comunidad judía y también nos llevó al corazón del centro de documentación a ver valiosísimas cosas que se encuentran allí y la hermosa colección que tienen de diferentes partes de la historia de México y podríamos decir de la historia judía en general. Sí, digamos que esto se sucedió en el contexto del 50 aniversario de FESELA, de la Federación Sefaradí Latinoamericana, por eso estábamos en México, y realmente creo que el trabajo que hizo y que está haciendo el CEDIJUM es un modelo del que tenemos que aprender y ver cómo en nuestras comunidades podemos llevarlo adelante. Así que, ¿qué te parece, Lili, si vamos directamente a esta grabación que hicimos de esta gran presentación de Enrique, quien hoy ya no es el director, en ese momento era director hace un par de meses, ahora hizo Aliá y otra dirección, pero de todas formas van a ver la capacidad que tiene para explicar la historia de los judíos de México, y así como nos va a ser nuestro guía para recorrer el archivo del acervo de toda la comunidad judía de México. Así que los dejamos con Enrique. En el marco de este evento, una visita al Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Espero que la disfruten. Este es el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, el CEDIJUM. Es la institución en la que nos encargamos de conservar y preservar la memoria histórica de los judíos y de las comunidades judías en México, así como de su difusión, darla a conocer, ponerla al servicio de aquellos que estén interesados en la historia y la cultura de los judíos en México. Cuando hacemos esta distinción siempre al inicio de las visitas al CEDIJUM entre la historia de los judíos en México y la historia de las comunidades judías, se debe fundamentalmente al hecho de que hay una diferencia de alrededor de 400 años desde la llegada de los primeros judíos hasta el establecimiento de las primeras comunidades en México, en el país. ¿A qué se debe que a lo largo de 400 años o que hayan tardado 400 años desde que llegaron los primeros judíos al territorio hasta que se estableció la primera comunidad judía? Bueno, primero que nada, a un tema que está íntimamente vinculado justamente con el trabajo de una federación como FESELA, y se debe al hecho de que los primeros judíos que llegaron a lo que era entonces, o lo que se convirtió a partir de, digamos, se convirtió en la colonia, en la época de la colonia, en el virreinato de la Nueva España, los judíos que habían sido primero expulsados de España, un poco más adelante también expulsados de Portugal, que llegaron por la parte oriental al territorio de lo que sería posteriormente México, no encontraron condiciones para establecer oficialmente comunidades, ni siquiera para profesar abiertamente su judaísmo, debido fundamentalmente a que fueron alcanzados muy pronto precisamente por el brazo del Santo Oficio y la Inquisición, por las persecuciones justamente que fueron igualmente implementadas en el virreinato de la Nueva España. Así que a lo largo de los 300 años que duró la colonia, de 1521 hasta que se consumó la independencia de México ya en el siglo XIX, 1821, no hubo condiciones en el territorio para que los judíos profesaran libremente su judaísmo, menos aún para que oficialmente establecieran sus comunidades. Aún así, hubo algunos grupos judíos, algunos colectivos judíos, que sí establecieron ciertas instituciones o ciertos sitios para mantener su creencia confesional o sus tradiciones, aunque fuera de manera subrepticia. ¿Se escucha mejor con esto? Ahí, perfecto.
Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Perdón. Pero lo anterior se escuchó, ¿verdad? También. Muy bien. Un caso emblemático, reconocido precisamente hace un par de años por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es el de la Migbe de Juliantla, por ejemplo. Quizá hayan escuchado de ella. No tan lejos de la Ciudad de México, un baño ritual, una migbe, a las afueras de Taxco, que se remonta al siglo XVI y que de hecho es el vestigio más antiguo de la presencia judía, no solo en México, sino prácticamente en todo el continente americano. Juliantla, algunos dicen, cuyo origen podría ser precisamente Judiantla, el nombre de la ciudad. Además, una población que hasta el día de hoy conserva, entre otras, por ejemplo, la práctica de la endogamia. Suelen casarse entre los miembros del propio pueblo, establecido justamente ahí. Como el caso de Juliantla, seguramente habrá, pues seguramente hay, se seguirán descubriendo todavía algunos vestigios precisamente de la presencia de aquellos judíos, criptojudíos, que se vieron de alguna manera obligados a mantener su judaísmo con esta secrecía y que evidentemente no encontraron las condiciones no solamente para oficializarlo, sino tampoco para que sobreviviera de alguna manera el judaísmo a gran escala a lo largo de esos 300 años. En la mayoría de los casos terminaron o convirtiéndose o simplemente se asimilaron a la sociedad receptora. Quedaron entonces algunos vestigios tradicionales, algunos sitios emblemáticos, pero no quedaron propiamente colectivos que pudieran en efecto fundar comunidades judías. La situación cambió cuando México se convierte en efecto ya en un país, un estado independiente a partir de 1800, a partir del siglo XIX, 1821, con la consumación de la independencia. Y además México pronto, de alguna manera en el proceso histórico en México, se adoptaron pronto algunas condiciones liberales que facilitaban de alguna manera profesar las creencias confesionales distintas. En el caso de los judíos, por ejemplo, simplemente era una ventaja para las minorías el hecho de que hubiera la reforma, la separación de la iglesia y el Estado en el país, etc. Había buenas condiciones de pronto en México, ya en el México independiente, para establecer comunidades y para vivir abiertamente el judaísmo. Y sin embargo, no existieron, hubo 3 migraciones significativas a lo largo del siglo XIX, pero no existieron comunidades judías a todo lo largo de aquel siglo tampoco en el país. ¿A qué se debe que no se fundaron comunidades judías en el siglo XIX? Bueno, uno de los motivos principales se debe a que la migración de judíos había cambiado significativamente. Los judíos que llegaron a México a lo largo del siglo XIX venían primordialmente de la parte occidental de Europa, de Francia, Alemania, Rusia, el Imperio Austrohúngaro, y eran los descendientes de la escala, los descendientes, digamos, del movimiento del iluminismo surgido en Alemania, como también del proceso de emancipación que se dio a partir de la Revolución Francesa. Eran judíos más bien asimilados, que no estaban del todo habituados ya a vivir en comunidades. Curiosamente se integraron, sí, a las comunidades nacionales de sus países de orígenes. Así puede encontrarse, por ejemplo, en el siglo XIX las familias, por ejemplo, de apellidos tradicionales judíos, Levi, Cohen, etcétera, que formaban parte de la comunidad francesa o de la comunidad alemana, pero que no establecieron propiamente comunidades judías en el país. Eso cambió a finales del siglo XIX, a raíz de la migración de los judíos del Imperio Otomano. Solo que el Imperio Otomano en su dimensión abarcaba, evidentemente, tanto la región una región de Europa, como también del Medio Oriente, del norte de África. Y había diferencias significativas entre los judíos justamente que llegaban del Imperio Otomano, pero un aspecto en común que tenían era que estaban en efecto habituados a vivir en comunidad. Así fue como entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX comenzó realmente el proyecto de comunidad judía en el país. Hay muchos personajes que tuvieron digamos que fueron relevantes en este proceso. Habitualmente mencionamos a 3 de ellos justamente, que tuvieron importancia justamente en el establecimiento de las primeras comunidades. Uno de ellos era Francisco Rivas Puigcerver, era un descendiente de los criptojudíos, nacido en la península de Yucatán. En la segunda mitad del siglo XIX fundó un periódico llamado El Sábado Secreto, aludiendo justamente al hecho de que tuvieron que mantener su judaísmo de esta manera subrepticia.
Y fue de hecho Francisco Rivas Puigcerver quien en 1905 encabezó el primer proyecto de comunidad judía en México, una sociedad a la que llamó la Sociedad de Manuel. Y esta Sociedad de Manuel no tuvo, digamos, mucho éxito porque solamente tuvo una reunión que fue la primera, es quizá por eso que no se le considera en efecto la primera comunidad judía, pero sí fue el antecedente de las comunidades judías en el país. Otro de estos personajes relevantes en el establecimiento de las comunidades fue el rabino Martín Cielonka, rabino de origen ashkenazí de Europa del Este, que había migrado joven a los Estados Unidos. Era masón, estaba en un taller masónico en el sur de Estados Unidos. Fundó algunas congregaciones ahí en Estados Unidos, en California, en Arizona, en Nuevo México. La más importante, la más relevante para él, porque fue rabino de ella prácticamente la mayor parte de su vida, fue una congregación en El Paso, Texas. Y el rabino Martín Cielonka estableció relación a través de la masonería con algunos judíos en la Ciudad de México. Estaba interesado en que los judíos en efecto pudieran florecer también, así como había sucedido en el caso de las congregaciones en las que había participado él, también en México, en la Ciudad de México. Y en la medida en que iba desarrollándose la carrera armamentista, no tan próxima todavía a la Primera Guerra Mundial, hubo un cierre de puertas en los Estados Unidos, un sistema de cuotas. Había más dificultades para migrar a los Estados Unidos. Y esto es importante porque la mayoría de los judíos que estaban migrando a México lo hacían con la intención, eventualmente, la mayoría de los judíos con la intención de establecerse posteriormente en Estados Unidos. En la medida en que se iban cerrando las puertas, los judíos se veían obligados, digamos, con este proyecto, a cruzar ilegalmente la frontera de los Estados Unidos, un tema de nuestro tiempo, nada más que estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX. Y entonces las organizaciones judías en Estados Unidos, en concreto, encabezadas por la Bnei Brit, le piden al rabino Martín Cielonka, lo envían de alguna manera como embajador a la Ciudad de México, a que ayude a la comunidad, a los judíos en México, a fundar una comunidad, para que haya motivos, buenas razones para quedarse aquí, para florecer en la ciudad y para que dejen de cruzar ilegalmente la frontera que estaba de alguna manera socavando la relación de la propia comunidad judía con el gobierno de ese país. Es interesante porque la migración ilegal tuvo un efecto significativo en la fundación también de la comunidad judía en este país. Tercer personaje relevante, no quiero dejar de mencionar a propósito de la relevancia del rabino Martín Cielonka, que cuando se fundó unos años después ya la primera comunidad, vamos a hablar un poco más adelante de ella, que es la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí. El nombre Monte Sinaí aludió precisamente a la congregación del rabino Martín Cielonka del Paso, Texas, Mount Sinai. Mount Sinai, el nombre de su comunidad, y por eso se llamó también, y se llama hasta el día de hoy la comunidad Monte Sinaí. Tercer personaje muy relevante también para la fundación de la comunidad fue Jacobo Granat. Jacobo Granat era un judío de origen austriaco, un emprendedor que había establecido complejos cinematográficos, los más grandes que había en la ciudad, también masón, buen amigo de un prócer de la historia de México, de Francisco y Madero. Madero organizó algunos de sus mítines en los cines de Jacobo Granat, y llegado el momento de fundar comunidad judía en México, Granat le pidió también ayuda a Francisco y Madero justamente para la adquisición de un terreno donde se había establecido el primer cementerio de la comunidad judía. De hecho, el cementerio que daría origen a la primera comunidad, porque así se fundó, así dice el acta fundacional de la comunidad, y se había reunido un grupo de personas en agosto de 1912 para encontrar un terreno, adquirirlo y establecer un cementerio. Es el cementerio que existe hasta el día de hoy en la comunidad Monte Sinaí. Jacobo Granat, lamentablemente, después de formar parte de fundar, digamos, la primera comunidad, de participar en ella y en la adquisición del cementerio y demás, problemas de negocios, dejó el país. También había sido ya asesinado su amigo Francisco y Madero, volvió a Europa e increíblemente fundador de la comunidad judía de México. Ya no pudo salir de Europa más adelante, murió en la Shoah, murió en Bergen-Belsen el 27 de enero de 1945, dicen las listas de Yad Vashem, el mismo día que fue liberado del campo de concentración y de exterminio de Auschwitz, apenas un par de meses quizá o 3 meses antes de que terminara también donde se encontraba él. Así fue como en 1912 surgió entonces
con con judíos de distintas partes del mundo, en aquel entonces, la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí. Hoy día, la comunidad Monte Sinaí, como vamos a ver, no es la comunidad, digamos, a la que pertenecen todos los sectores, pero en sus orígenes sí lo era. Hay que decir que incluso el cementerio, por ejemplo, de Monte Sinaí, cuenta un poco esa historia, porque uno puede ver que demográficamente cuando ingresan al cementerio de Monte Sinaí, las primeras filas están las lápidas de personas de distintos sectores, ashkenazim, sefaradim, alejinos, damasqueños, etc. Y solo en la medida en que uno va avanzando va cambiando, digamos, esta tendencia, esta propensión, como cambió también la historia al paso de los años. En 1918, la comunidad Monte Sinaí adquirió su carácter oficial durante el gobierno de Venustiano Carranza, y unos años después, en el 1922, podemos decir que es cuando inicia genuinamente la historia de nuestra comunidad. Es difícil hablar de la comunidad judía de México sin entender que es una comunidad finalmente que está, digamos, que se originó en una serie de decisiones o digamos, de separaciones que llevó a la creación de distintos sectores, de distintas comunidades. 1922 fue cuando se dio la primera de estas separaciones. Fue cuando los judíos europeos, que eran entonces una minoría, judíos ashkenazim fundamentalmente, salieron de la comunidad. Se cuenta que durante la fiesta de Purim, o sea, la lectura de la Navidad es raro, ¿no? Porque, digamos, de las festividades podría uno pensar que Purim es en la que menos diferencias existen. No sé si el nusach de la entonación que hay en la lectura, etc. Pero bueno, finalmente alguna discusión llevó a que los judíos europeos salieran de la casa donde se rezaba. En ese año se edificó finalmente la primera sinagoga, ahí mismo en la casa de la calle de Justo Sierra, la sinagoga de Monte Sinaí. Pero era todavía una casa cuando salieron los judíos europeos y fundaron la comunidad ashkenazí, que en ese entonces se llamó Nidhe Israel. Todavía hay instituciones de la comunidad ashkenazí que se llaman Nidhe Israel, ¿no? Hay varias sinagogas así que conservan el nombre Nidhe Israel. No sé si alguno sea muy bueno en hebreo que pueda hacer la traducción, pero Nidhe es como los rechazados, ¿no? Los expulsados, hace alusión justamente a esa historia. Así que en 1922 había ya dos comunidades en el país, la comunidad Monte Sinaí y la comunidad Nidhe Israel, la comunidad de los judíos ashkenazim. Ya que se separó la primera, pues seguramente fue más fácil que se separara la segunda, y es ahí cuando en 1923 los judíos de Turquía, Grecia, la zona de los Balcanes, encabezados por un personaje muy significativo que había sido también presidente de esta primera comunidad de Monte Sinaí, Isaac Capón, crearon la organización de Bikur Jolim Sefaradí. En 1924 la fraternidad, que fue fundamentalmente la creación oficial de la comunidad sefaradí en México. Así que para 1924 ya había tres comunidades: comunidad Monte Sinaí, comunidad ashkenazí, comunidad sefaradí. A finales de los años 20, los judíos que venían de la región de Siria, pero específicamente de la población de Alepo, decidieron erigir, no se separaron una comunidad originalmente, sino erigir una sinagoga, un templo. En realidad los judíos de Alepo rezaban el tiempo atrás ya por separado en una casa, la casa del rabino Selim Lobatón, y a finales de los años 20 decidieron erigir su propia sinagoga, la que sería la segunda sinagoga de la Ciudad de México. La construyeron para 1930, la sinagoga Rofet Tzedek. Es justamente esta sinagoga que tienen aquí a un costado, la segunda sinagoga de la Ciudad de México, que fue creada antes de crear propiamente una comunidad de judíos de Alepo. Diversos motivos por los que los judíos de Alepo decidieron separarse. En parte eran judíos que eran más observantes en general que los judíos, por ejemplo, también de Siria, pero que venían de la ciudad de Damasco. A su vez, los judíos de Damasco, quizá un poco más ilustrados, en una ciudad cosmopolita, hablaban francés, además del... Perdón, es un tema del carro, perdón. No, así fue como la sinagoga, que tienen aquí a un costado, de alguna manera derivó eventualmente unos años después, en 1938, en la creación de una nueva comunidad, que fue la Sociedad de Beneficencia Tzedakah Umarpé, conocida hoy como la comunidad Maguen David, la comunidad de los judíos de Alepo. Eventualmente quedaría la comunidad Monte Sinaí, fundamentalmente como la comunidad de los judíos de Damasco.
Esa es la primera gran conformación de la comunidad, 4 grandes comunidades: Ashkenazí, Sefaradí, comunidad damasqueña, comunidad alepina. Con el tiempo se fundaron otras 2 comunidades. En 1954, judíos estadounidenses, muchos de ellos refugiados a causa del macartismo, fundaron la primera congregación no ortodoxa, que fue una congregación masortí, tradicionalista o conservadora, que es Beth Israel Community Center, así en inglés, porque es una comunidad fundada por estos integrantes estadounidenses. Y en 1960, de la comunidad Ashkenazí hubo una nueva escisión y se creó la comunidad Betel, que es la más nueva de las comunidades, también una comunidad de orden conservador. Por cierto, cuando se habla de las comunidades judías en México, se menciona igualmente al Centro Deportivo Israelita entre ellas, por eso se les conoce no como 6 comunidades, sino como 7 hermanas. Y es que el Centro Deportivo Israelita, fundado en 1950, si bien no es una comunidad, sino una institución, congrega un número significativo de judíos que no forman parte de ningún otro de los sectores, pero sí están en el centro deportivo. Así que, por ejemplo, para cualquier estudio demográfico haría falta indudablemente considerar al Centro Deportivo Israelita, porque sin él se estaría prescindiendo probablemente de un número importante de judíos que en efecto residen en el país, que están en la comunidad, aunque no pertenecen a ningún otro de los sectores. Todos los sectores comunitarios judíos, creo que tienen una plática sobre eso, pero en términos muy generales les menciono, todos se reúnen periódicamente en el Comité Central de la Comunidad Judía de México. El Comité Central no es un órgano que realmente gobierne sobre las comunidades, es una organización paraguas, que lo que hace es unificar en una comunidad que está separada en estos sectores. Hace falta que haya una voz unificada, por ejemplo, ante las instancias gubernamentales, ¿no es cierto? Hace falta que cuando es preciso, se tenga una sola posición, digamos, unificada de la comunidad judía con todos sus sectores, y es parte de las funciones de este Comité Central, Comité Central de la Comunidad Judía de México, que fue fundado a propósito de un comité llamado el Comité Pro Refugiados en los años 30. Era un comité que estaba ayudando a los judíos que estaban buscando ya no migrar, sino refugiarse propiamente en México tras el ascenso del nacionalsocialismo en Europa, en Alemania, y derivó en el Comité Central de la Comunidad Judía de México por un accidente histórico. De hecho, la fundación del Comité Central coincidió en fecha exacta con Kristallnacht. El Comité Central, de hecho, se fundó el 9 de noviembre de 1938, prácticamente a la misma hora, hay que decirlo, por la diferencia horaria. Se estaba fundando en México el comité, como les digo, la organización paraguas, donde se reúnen todos los sectores comunitarios, mientras en Europa estaba comenzando ya el Holocausto. Así es como está conformada la comunidad en términos generales, un poco de la historia de la comunidad, y en esta institución lo que hacemos es traer a los distintos sectores, traer la historia, los documentos de los distintos sectores, así como de las familias y de los individuos que también sus documentos en casa forman parte en efecto de la historia de esta comunidad. Y es particularmente relevante, sobre todo a la luz del hecho de que en México, por esta situación, por esta separación entre los sectores, a propósito de la cápsula del tiempo, también nuestra comunidad es una especie de cápsula del tiempo. También en nuestra comunidad todavía uno puede percibir las características de los distintos sectores y de los cientos de años en que los judíos habitaron en distintas regiones del mundo, como ya no sucede en muchas otras partes, afortunadamente, porque se han homogeneizado. Pero es importante tener en efecto, tener registros y tener recuerdo y tener historia de lo que ha significado para cada uno de los distintos grupos, como la Federación Sefaradí también lo hace, lo que ha significado para cada judío, en efecto, ser sefaradí, ser ashkenazí o haber vivido en una población menor. Es fundamentalmente la importancia de una institución como esta, también en una época en la que afortunadamente nos estamos, no sé si homogeneizando, pero de alguna manera socialmente, pues con los matrimonios y demás, quedarán dos o tres generaciones más para que todos los judíos sean prácticamente descendientes de más de un sector, ya no se relacionen solamente con uno de ellos, y que al menos quede en una institución como esta el registro de lo que hemos sido hasta la fecha y de la importancia y la relevancia que ha tenido y la riqueza cultural que ha aportado esta diversidad de experiencias geográficas e históricas y que se reunieron en México. Vamos a poner un video ahora sí, si les parece bien, y
hacemos el recorrido para que vean algunos de los documentos históricos que resguardamos en esta institución. Con X de México. La presencia judía en México se remonta a principios del siglo XVI, durante el periodo conocido como la Colonia. Tras el edicto de expulsión proclamado por la reina de España, Isabel de Castilla. Su estancia no duró mucho. El Tribunal de la Santa Inquisición fue instituido en México como el segundo de los 3 sitios de persecución en América Latina. En 1525, tras la conquista de los aztecas, se estableció la colonia en la zona que luego se convertiría en México. Hasta 1810, año de la proclamación de la independencia de México, apenas había presencia judía en el país. Pero el judío, como parte de un grupo, no llega a México sino hasta finales del siglo XIX. Los vientos de ansiedad comenzaron a soplar en Europa. La situación política y económica se llenó de malestar. Los judíos, con su experiencia milenaria, percibieron la necesidad de un nuevo exilio en su ya largo curso de emigraciones. Y esta vez, el continente americano se convirtió en la respuesta. Estados Unidos, Canadá y la cálida y exótica Cuba fueron las primeras opciones. México ni siquiera fue considerado como una alternativa. Sin embargo, algunos judíos llegaron a México, al igual que muchos otros lo harían más tarde, simplemente por accidente o por la exclusión de inmigrantes de esos 3 países. El comienzo del siglo XX no solo albergó la modernidad, también trajo convulsiones en muchas áreas del planeta. Así, judíos de Siria, Líbano, Irak, Egipto, Marruecos, Turquía y Grecia, entre otros lugares exóticos, comenzaron a ver a México como un destino lleno de oportunidades en lugar de solo un puerto de escala en su deambular. La Revolución Mexicana y la Revolución Rusa tuvieron lugar prácticamente al mismo tiempo, pero sus efectos fueron completamente diferentes. México se convirtió en una nueva democracia con cambios políticos, sociales y económicos, mientras que Rusia declaraba su preferencia por el Estado y sofocaba cualquier posibilidad de desarrollo entre su población. Así, los judíos de Rusia y Polonia, con ingresos reducidos y enfrentando peligro físico, comenzaron a buscar una salida. México se convirtió en un faro que guiaba a muchos inmigrantes. Muchos judíos ya habían oído hablar de un país, el único que escribe su nombre con una X. Sabían que en México la gente no hablaba inglés como en Estados Unidos o Canadá, pero en México el clima era más gentil que en La Habana y el país era casi un territorio virgen en muchos términos. Quizás esto fue lo que más atrajo estas inmigraciones. Empezar de cero, en un nuevo continente, con un nuevo lenguaje y nuevas costumbres, pero con una voluntad fortalecida, un nuevo deseo de progresar y una visión permanente de trascender como individuos, como familias,
como comunidad y como nación. La gran inmigración de los años 20 también se debió al apoyo del presidente mexicano en ese periodo, que simpatizaba con los judíos y que también tenía la esperanza de que su presencia en el país eventualmente mostraría, como pronto se vio, resultados en el desarrollo económico del país. El ascenso al poder de Hitler también tuvo cierta influencia sobre México, aunque en menor grado. El modelo mexicano de las camisas pardas de Hitler fueron las camisas doradas. Este grupo destrozó hogares y negocios judíos, acosó a judíos verbalmente y organizó manifestaciones públicas que mostraban descaradamente su antisemitismo durante un periodo en el que esta era una moda aceptada. Pero ninguno de estos actos lamentables generó suficiente ansiedad entre los judíos, individualmente o como grupo, para iniciar un nuevo éxodo. Nosotros, como siempre, superamos las dificultades. La población actual de la comunidad apenas alcanza las 40,000 almas. Sin embargo, tiene docenas de hermosas sinagogas en funcionamiento. Varios Beit Midrash y grupos que proporcionan estudios no formales de judaísmo siguiendo diferentes corrientes como la conservadora, la ortodoxa y la ortodoxa moderna. Durante más de 70 años, la comunidad ha concentrado a judíos de todos los orígenes y corrientes en su institución más popular, el Centro Deportivo Israelita. Cada día, este club deportivo recibe a miles de niños, jóvenes y adultos que utilizan sus instalaciones para realizar todo tipo de actividades deportivas, culturales, sociales y de entretenimiento en un entorno seguro, funcional y altamente organizado. Este polideportivo acoge todos los años el Festival Aviv, un evento de danza que reúne a jóvenes de todos los sectores de la comunidad, independientemente del lugar donde residan, su afiliación religiosa o sector social. Su éxito ha llegado más allá de México. En este festival también han participado grupos de danza de Estados Unidos, Venezuela, Argentina e Israel, entre otros. En 1938, la organización política de la comunidad se concentró en el Comité Central Israelita. Este organismo funciona como una asamblea que representa a todos los diferentes sectores en temas oficiales de la comunidad y ante las autoridades locales y federales del país. La comunidad también ha creado, mantenido y promovido organizaciones juveniles, sociales y sionistas. Muchas instituciones de mujeres proporcionan una red de servicios sociales y la comunidad mantiene estrechos vínculos con Israel a través de sus medios económicos, sociales y culturales. Esta es una vista panorámica del trabajo de la comunidad judía de México. Es importante no pasar por alto los grandes sectores que constituyen y simultáneamente apoyan y fortalecen las organizaciones anteriormente mencionadas. Comunidad Betel, conservadora,
formada principalmente por miembros de origen ashkenazí. Beth Israel Community, conservador, formado principalmente por miembros de origen ashkenazí y norteamericano. Comunidad ashkenazí de México, ortodoxos, judíos de Europa Central. Comunidad Maguen David, ortodoxos, judíos de Alepo, Siria. Comunidad Monte Sinai, ortodoxos, judíos de Damasco, Siria. Y la comunidad sefaradí, ortodoxos, judíos de España, Grecia, Italia y Turquía principalmente. En cuanto a las fuentes de interés e investigación genealógica, es importante resaltar que la propia comunidad ha buscado preservar su historia y que se ha concentrado en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. El repositorio más grande de su tipo en América Latina y además un archivo y biblioteca que han sido honrados con la certificación de Memoria de México y del Mundo por la UNESCO. El Archivo General de la Nación, ubicado en lo que solía ser la cárcel más grande de la Ciudad de México, también es una buena manera de adentrarse en los orígenes de la comunidad. Este archivo es la versión mexicana de la Biblioteca del Congreso en Washington, y aunque no es de fácil acceso, la riqueza de sus anales históricos es el recurso gubernamental más importante en este tema. La Biblioteca de la Universidad Nacional de México, junto con su hemeroteca, ubicada en el sur de la Ciudad de México, son también maravillosas instalaciones para realizar investigaciones genealógicas. México, el país. Su gente. Sus colores. Sus sabores. No es solo un país X, sino que es el país que escribe su nombre con una X, donde decenas de miles de judíos han desarrollado vínculos sociales, culturales, políticos y económicos que los unen a una tierra que tiene tantos colores como sus zarapes, que suena tan fuerte como sus trompetas de mariachi, que huele tan bien como su comida picante y que abre sus amplios brazos para expresar: mi casa es tu casa, con X de México. Explico rápidamente aquí antes de entrar a los acervos históricos. Este es el área de acervos históricos. Está evidentemente cerrado por seguridad, pero también porque, aunque ahora lamentablemente no lo está por el trabajo que está desempeñando, suele estar prendido un aire acondicionado que hace un ruido muy fuerte para que tengan una buena temperatura y humedad, pero bueno, está apagado ahora por la visita justamente, así que estará haciendo más o menos el mismo calor. Básicamente lo que tenemos aquí son justamente parte de la biblioteca y lo que son los archivos históricos, los documentos, fotografías, archivo de historia oral, los documentos más antiguos en el fondo reservado. Les vamos a mostrar al inicio, primero, cómo funciona, para los que no estén familiarizados, el sistema de acervos, yendo del lado derecho para que me vayan siguiendo y podamos ir explicando, acelerando la visita. Y después una mikve, fue la mikve que se estableció aquí, fue la primera mikve institucional que hubo en México, fue el primer baño ritual establecido debajo de una sinagoga
No es ya la versión, digamos, antigua, original, evidentemente fue remodelada, pero se mantuvo como parte del centro de documentación porque precisamente para los recorridos, como una especie de museo de sitio, para que se conozca el espacio justamente de aquel primer baño ritual. Dicen incluso que en sus orígenes tenía los mosaicos de todos colores, porque ahora quizá uno recurre para fundar instituciones a ciertas familias, ¿no es cierto? Pero en esa época no había, digamos, familias que estuvieran en las condiciones económicas para aportar toda la sinagoga, toda la institución, etc. Entonces, cada miembro de la comunidad llegaba con el costal del color que había encontrado a mejor precio. Y en verdad esta sinagoga que están viendo arriba y la mikve fueron de alguna manera erigidas por todos los miembros de la entonces comunidad de Alepo. El edificio acá, ¿qué era antes de ser? Antes de ser, la parte moderna, que es la parte de nuestras oficinas, donde está el lobby y demás, en los últimos años fue el velatorio de la comunidad Maguen David. Sí. Es correcto, el velatorio es el término Velatorio, correcto. donde se hacían las levayot. Es correcto, se hacía la levaya antes, digamos, de la... Sí. Y la sinagoga, pues desde 1930 que adquirieron el terreno, inmediatamente se edificó la sinagoga, entonces se convirtió la sinagoga en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. ¿El sótano era original de la sinagoga? ¿Cómo, perdón? El sótano era original de la sinagoga, o sea, es Cabo Nuevo. Sí, esto era original, por eso estaba la mikve aquí. La mikve se conserva el mismo espacio, solamente fue remodelado, fue restaurado, etc. Entonces, pasamos primero del lado derecho, ¿te parece bien? Un archivo histórico, pues evidentemente uno necesita un espacio para entrar por los libros, para entrar por los documentos, etc. Ahora imagínense que este espacio hubiera que dejarlo por cada uno de estos estantes. Evidentemente se desaprovecha el espacio y además no están asegurados, no hay contraincendios, etc. Este sistema nos permite tener cerrado con llave los documentos, aprovechar todo el espacio y tenerlos protegidos de temas como incendios, etc. Entonces solamente abrimos el área que necesitamos, por ejemplo, para extraer los documentos. Al final del día todo se cierra con llave, etcétera, y está protegido los documentos de la comunidad. En efecto, es parte importante justamente de la conservación de los documentos históricos. De este lado pueden ver la mikve, por favor. También de ese lado se puede, si es que... Está destinada como a los archivos institucionales. La ventaja de los acervos privados es que además de tener los documentos históricos justamente de las comunidades, la historia oficial, tenemos siempre espacio también para la historia particular, para los individuos, para la familia, para esos documentos que están en los cajones de la casa de todos los miembros de la comunidad y que ni siquiera tienen idea que también forman parte de la historia comunitaria y que eventualmente cuando tenemos, tenemos la fortuna justamente de recibirnos aquí, preservarlos igualmente. Ya se me el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Por cuestiones del tiempo me voy a pasar directo hacia el fondo reservado donde están los documentos. ¿Cómo saben que hay cada...? Aquí están identificados. Ahorita van a ver dónde va a quedar la cápsula del tiempo justamente de FCL, porque ya está identificado también. Aquí hay un proyecto de digitalización, van a ver estas computadoras. Este es un proveedor externo. Este proyecto de digitalización forma parte de un acuerdo
que se hizo entre el CEDIJUM y el Museo del Holocausto en Washington. El Museo del Holocausto en Washington seleccionó colecciones que les resultaban importantes, Comité Pro Refugiados, Comité Central, Cámara Israelita, etcétera, y digitalizan todos esos documentos. Nosotros mantenemos una copia al igual que ellos y además los documentos físicos se quedan evidentemente aquí. Pero no todo lo que entró aquí está digitalizado todavía. No todo lo que está, y nunca termina de digitalizarse porque afortunadamente es un archivo de un pueblo vivo que sigue creciendo, ¿no? Siempre se está generando. Pero Seguro, una claro. pregunta, ¿cuál dices si tienes copia de los documentos que tienes aquí o de todo lo digital que De tienes? todo lo que se va digitalizando nosotros ¿De mantenemos aquí una o copia. del museo? No, de nosotros, de nosotros. Sí. Son ellos los que van, digamos, Sí, sí, por el sí, mundo. sí. Exactamente. Sí, porque nosotros también mandamos para ellos. Correcto. Bueno, solo para su conocimiento, esto está destinado, supongo que en un rato más, no sé quiénes concretamente de FECELA van a bajar a hacer el corte del listón, pero la idea es colocar, también entiendo que no se va a colocar ahora mismo la cápsula porque faltan algunos objetos, pero la idea es que quede aquí, y aquí está ya identificado como Federación Sefaradí Latinoamericana, cápsula del tiempo y ingreso 2023. Así que aquí es donde va a quedar al fondo la cápsula del tiempo para que la abran posteriormente. Aquí. En esta parte van a hacer el corte del listón. Si quieren, en un rato más y probablemente en la siguiente. Antes se hacía un pozo y se tapaba, Sí, y ahora exacto. somos más modernos. La Guinizá Guinizá, ¿no? moderna, Guinizá Correcto. moderna. Somos una especie de Guinizá, en efecto, también, y tenemos buen acuerdo con... ¿Cómo fue el acuerdo entre tantas comunidades para un tema de financiamiento? Pues esto es costosísimo. Es una muy buena pregunta. Empiezo diciendo que en realidad... Totalmente, ahí empieza todo. Tenemos hasta adeudo de la construcción. Honestamente, uno de los aspectos en que el CEDIJUM, cuando se creó, tomó la decisión, se separó, digamos, de un proyecto anterior que era el de la comunidad ashkenazí y decidió mantener su independencia también en términos financieros. Es una decisión que ha costado mucho justamente para sostenerlo. Hoy día se sostiene por dos vías fundamentalmente. Uno, con donadores particulares, digamos, personas que justamente benefactores, etcétera, que el patronato de nuestra institución, que preside Ezra Cherem, a quien conocieron más temprano, justamente se encarga de reunir, de convocar, etcétera. Y otro, por finalmente el cobro de servicios que se le da a las instituciones que deciden. El espacio está disponible para todas las instituciones y comunidades que deseen tener aquí sus documentos. Eso es indudable, para eso se creó el CEDIJUM. Ya el trabajo que se haga con cada uno de esos documentos, una cosa es conservarlos físicamente y otra cosa preservar el contenido. La diferencia entre conservación y preservación es justamente esa. Las comunidades que deciden que preservemos, que además de tener sus documentos, quieren que se clasifiquen y eventualmente se haga un catálogo y los investigadores vengan y demás, generalmente se hace un acuerdo con ellos, cubren un servicio, se contrata al personal encargado del proyecto, etc. Curiosamente, no sé qué tan vinculada esté la federación concretamente con la comunidad. La primera comunidad que se acercó al CEDIJUM para firmar un convenio de esa naturaleza fue justamente la comunidad sefaradí, y es uno de los archivos hoy día más amplios que tenemos también en la institución, y lo estamos trabajando. Pero si la comunidad no toma la iniciativa, el CEDIJUM no va a buscar. Sí, la buscamos también, claro, totalmente. Estamos en esas conversaciones. Verán, cada comunidad trabajó a lo largo de muchos años sus propios acervos a su manera. No es sencillo decirle a todas las comunidades. Por ejemplo, una de las instituciones, concretamente el Centro Deportivo Israelita, cuando se fundó esta institución, acababa de inaugurar un archivo en su propia institución. Entonces, lo que se hizo fue un acuerdo particular con cada una. La política de nuestra institución ha sido, y me parece que es lo correcto, alentar cualquier esfuerzo que haga una comunidad para preservar sus propios documentos, lo hagan aquí o lo hagan en sus propias instalaciones, no hay un sentido de competencia, al contrario. Creo que están haciendo finalmente el trabajo que todos queremos que se haga, que los documentos no se pierdan, en el entendido, y lo digo con toda franqueza también, yo mismo personalmente convencido de que dentro de algunos años, de todas maneras, todo terminará en la institución que tiene las mejores condiciones para llevarlo a cabo, que es esta. Ahora bien, en el fondo van a ver un archivero de documentos amarillo, que es el fondo reservado donde se encuentran los documentos más antiguos, lo más valioso, etc. Y tenemos ya una mesa con una selección de documentos para que tengan una idea del tipo de documentos que resguardamos justamente ahí. Los invito a que pasen de este lado, les explico, si me permiten, los documentos para que todos escuchen y después pueden acercarse a observar los documentos. ¿Les parece bien? Muy bien. No, acá. Uno de los... Bueno, pero no entra. Si no nos corremos, no entra.
No, primero va a contar y después vamos a pasar a ver. No, pero un poco más para atrás. Sí. Después que cuente vamos a pasar, está evitando que todos estemos arriba de la mesa, claramente. No tienen digamos, es una diferencia que nos permite a nosotros identificarlos, pero es una cuestión de diseño arquitectónico. No sé si se puede. ¿No está cerrado? Sí. Ok. Gracias. Bueno, por ejemplo, es parte del archivo del Comité Central que les comenté. ¿Se acuerdan que comentamos que el Comité Central se fundó? ¿Alguien recuerda en qué fecha? Y a Kristallnacht. Kristallnacht, aquí está, pueden ver el primer libro de actas del Comité Central. Aquí aparecen, van a tener oportunidad de acercarse y verlo todos. Aparece el primer presidente que se llamaba León Béjar, aparecen algunos de los firmantes de justamente de este Comité Central y la fecha con la que inicia el libro, que es el 9 de noviembre de 1938. Por cierto, estos primeros libros del Comité Central lo que abordan es fundamentalmente el tema de los refugiados, obviamente por la época en la que fue creado, ¿no? Son los primeros libros del Comité Central. El tema que se discute todo el tiempo es cómo casos particulares con los que el Comité Central estaba justamente apoyando a las personas para poder entrar y establecerse en México. Esta iniciativa es una iniciativa de un diputado en 1942, se donó al CEDIJUM el día que se inauguró la institución, la presentó un diputado que se llamaba Alfredo Félix Díaz Escobar, fue su nieta la que la trajo al CEDIJUM. Es una iniciativa cuando México entró en la Segunda Guerra Mundial después del hundimiento de 2 buques petroleros. Se establecieron restricciones para los ciudadanos alemanes, puesto que eran ciudadanos de un estado enemigo. Y había judíos de origen alemán. Entonces los judíos también estaban sujetos a esas restricciones. Y esta iniciativa intentaba en Cámara de Diputados que hubiera una excepción para el caso de justamente de personas que estaban refugiadas del mismo régimen con el que estaba enemistado. Increíblemente no fue aprobada en su momento y tuvo la discusión incluso un buen, digamos, uno puede percibir un tono antisemita sin duda, pero bueno, fue un intento que hubo en la época justamente para hacer esta excepción. Sí, claro. Pero hay un asunto muy importante. En noviembre del 41, el régimen nazi le quita la nacionalidad a todos los judíos alemanes. Correcto. O sea, dejaron de ser alemanes y al mismo tiempo, por decreto. Y al mismo tiempo aquí en México los consideraban como alemanes sin que pudieran tener un pasaporte, identificación. Esto ya es posterior a que les habían puesto la J de judíos en los pasaportes y demás. Les quitaron la nacionalidad por decreto en el 41. Entonces yo he visto documentos también en la cual a judíos los mandaban a Perote y les quitaban la Junta Intersecretarial de Manejo de Bienes del Enemigo. También pedía los bienes de los judíos que ya no eran alemanes. Correcto. ¿Me explico? O sea, un momento histórico de ruptura para ellos increíble. Una ausencia de patria en todos sentidos. Correcto. Sí, en Cofre de Perote justamente es donde fueron enviados muchos alemanes detenidos como parte de este proyecto y luego los liberaron con un intercambio con... La comunidad tuvo que sacar de ahí a algunos judíos que los habían metido con los alemanes, ¿no? Sí. Es una gran parada. Perdón. Esto está siendo digitalizado. Esto está siendo digitalizado. Si son solamente una muestra de documentos, verán una gran cantidad, la verdad, solamente hicimos una selección y la vamos cambiando porque como estos hay igualmente otros tan significativos. Aquí, por ejemplo, lo que van a ver, esta es una carta firmada, autografiada, original por Albert Einstein en 1946, cuando escribió al Comité Central de la Comunidad Judía de México pidiendo el apoyo de los judíos para el establecimiento de instituciones académicas, sociales y culturales en lo que era todavía Palestina. Einstein, como saben, desde los años 20 formaba parte de un grupo sionista que la idea era, independientemente de que se fundara o no el Estado oficialmente, había que tener instituciones que crearan el Estado independientemente, digamos, de lo oficial. Fue 2 años antes de la independencia del Estado de Israel, no se sabía si se iba a lograr o no. En aquel entonces estaban recaudando justamente recursos para estas instituciones. Estas pertenecen a una... En Israel pusieron la primera piedra de lo que va a ser el Museo Albert Einstein. Ah, ¿sí? Luego le ofrecieron la presidencia, le ofrecieron ser el segundo presidente de Israel y se rehusó en efecto. Esta es correspondencia que tuvo una sobreviviente célebre, digamos, en México del Holocausto, porque además fue quien escribió un libro que se llama Nunca Jamás. El original de Nunca Jamás, mecanoscrito, lo tenemos aquí. Su nombre era Dunia Wasserstrom. De alguna manera fue una persona que abrió el tema del Holocausto en México. A través de ella se conoció también en la sociedad mexicana y mantenía correspondencia con varios personajes, con la Unión de la Resistencia, etc. Estas son las cartas que recibió de Elie Wiesel. Aquí aparece la firma de Elie Wiesel en estas cartas. Aquí tienen, por ejemplo, de los donativos particulares de las familias. Una familia de origen francés que donó estos cupones de racionamiento de la época de la guerra, utilizados además
En efecto, esta es una carta de Martin Freud, el hijo de Sigmund Freud, escrita en 1941 al Comité Central pidiendo el apoyo de la comunidad para la publicación de la obra de su padre y el padre del psicoanálisis de Sigmund Freud, cuando había sido prohibida justamente en Alemania. Una medalla de un batallón de los que estuvieron en Dunkerque, de los que fueron justamente sitiados, también de la misma familia de origen francés. Algunas fotografías también de archivos particulares autografiadas, Charles de Gaulle, Golda Meir, David Ben Gurion, el propio Albert Einstein. Tenemos documentos del Hayas de Budapest de 1946, con los cables, con los mensajes en los que las familias judías, los individuos que habían sobrevivido, estaban buscando a sus familiares en México, enviaban esta información. En estos párrafos escritos en inglés, de alguna manera uno puede percibir también no solo la desesperación, el momento que estaban viviendo, pero también la forma en que se supo de alguna manera en la propia comunidad. Digamos, hoy lo vemos a la luz de todo lo que sabemos, pero en 1946 pues muchas personas, digamos, se habrán enterado de la dimensión de la tragedia justamente a raíz de este tipo de mensajes. Tenemos una muy buena colección de pasaportes, una curiosidad, porque además llegaron a esta institución hace unos años, nos hablaron de la comunidad ashkenazí, nos dijeron tenemos una caja con unos 300 pasaportes. ¿De dónde estaban esos pasaportes? ¿Cómo se habían hecho? Bueno, la Hebra Kadisha, como saben, la Hebra Kadisha, la sociedad sagrada, como se traduciría, cuando fallece una persona que se encarga de todos los trámites, pide un pasaporte para identificarlo, nadie más reclama el pasaporte, se va a una caja, y un día teníamos un tesoro genealógico extraordinario que terminó aquí. Entre ellos, por ejemplo, este pasaporte de la Unión Soviética, hay más de uno, son desplegables, de los años 20. Qué bárbaro. El de mi abuelo era que... ¿Ah, sí? Es un salvoconducto. Es pasaporte. Sí, este es pasaporte. Sí, había otros que son documentos, por ejemplo, de no mendicidad, que probaban que las personas no mendigaban, otros documentos que tenemos también aquí en el CEDIJUM, otros documentos que prueban que no tenían enfermedades. Y este mencionaba justamente el pasaporte. Este es un pasaporte, bueno, tiene además una particularidad justamente de que fue ya durante la época del régimen nazi, una persona que logró salir increíblemente además por la época. Por cierto, la J roja es una curiosidad porque fue una solicitud de los suizos. Los alemanes le pusieron esta J roja porque la neutral suiza había solicitado justamente que hubiera una identificación clara de que el portador del pasaporte era un judío. ¿Por qué los alemanes no requerían la J roja? Ya tenían otra forma de identificar a los judíos. A todos los hombres les agregaban el nombre de Israel y a todas las mujeres el nombre de Sara. Esta mujer en cualquier otro documento aparece como Herta Nathanson. Solo en este pasaporte aparece, como pueden ver, con el nombre de Herta Sara Nathanson. Era la manera en que los nazis... Tiene fecha de salida de Alemania y es a principios de los 40, es increíble la época además porque es muy cercana ya a la conferencia de Wannsee. Es 13 de junio del 41, si no me equivoco, justo la operación Barbarroja, es en el mes de junio del 41, así es. Y bueno, ahí la tienen con los sellos de los nazis. Algunos otros pasaportes que tenemos, bueno, hay de todo el mundo, no están ahora expuestos, pero tienen de Latinoamérica igualmente, como muchos de ustedes podrán ver, antiguos pasaportes, sin duda de México igualmente. Y bueno, otros documentos que tenemos, una de las colecciones más importantes que hay en el Centro de Documentación y que le mereció en su momento el ser la primera colección en México que entró a los registros de la memoria del mundo de la UNESCO a nivel nacional, regional y mundial, fue la colección de Offenbach. Cuando ustedes saben que se destruyeron una gran cantidad de libros, fueron quemados, etcétera, y que por cada libro que recuperamos hoy debe haber también cientos que fueron destruidos igualmente. Además de la tragedia humana, hubo una tragedia cultural igualmente. Lo cierto es que en determinado momento los nazis, encabezados en este proyecto por el ideólogo de los nazis, por Alfred Rosenberg, la idea de no destruir todos los libros, porque había libros que tenían algún valor, a los que les podrían sacar alguna ganancia económica después de destruir al pueblo judío, o bien que podían servir para biblioteca y museo que planeaban establecer sobre los judíos después de la guerra, una cosa macabra, un proyecto macabro justamente de tener un museo sobre el pueblo al que habían exterminado, que explicara de alguna manera además por qué merecían el exterminio, exactamente. Entonces, cuando termina la guerra, los aliados encuentran justamente en Frankfurt, que era donde planeaban establecerlo, junto con estas pinturas, las obras de arte robadas y demás, alrededor de 4 millones de libros justamente robados por los nazis. Así ya voy a terminar porque creo que hay que cambiar de grupo. Bueno, rápidamente tenían que buscarles hogar a esos libros.
En 1950, después de clasificarlos, una parte los llevaron a Israel, otra parte al Yivo en Estados Unidos, y el resto buscaron comunidades en el mundo que los aceptaran. México en ese entonces aceptó un lote de libros, y los que hemos recuperado, porque pasaron por un viaje también, desde que se recibieron en su momento en los 50s, se encuentran aquí en el CEDIJUM los que han podido ser identificados. Curiosamente, además, la correspondencia, y eso no lo sabíamos hace muchos años, pero una chica de universidad haciendo una tesis sobre estos libros, una chica muy jovencita que no es de la comunidad de la UNAM, haciendo una tesis sobre estos libros, nos hizo notar además que la correspondencia con la entonces secretaria ejecutiva de la Organización para la Reconstrucción Cultural Judía, que se encargó de este proyecto, era Hannah Arendt. Así que la carta está firmada, autógrafa también por Hannah Arendt. Aquí pueden ver la firma original y documentos justamente de ahí, por ejemplo este que es un remanente de 12 páginas de un libro que tiene el sello del Seminario Rabínico de Berlín, Destruido en Kristallnacht. Son 12 páginas sobrevivientes de la Noche de los Cristales, o algunos otros libros también con los sellos que hacen justamente, que dan cuenta en manos de quienes tuvieron este, por ejemplo, que tiene el sello de los nazis, como pueden ver, es uno de esos libros robados y recuperados posteriormente. Qué maravilla. Algunos otros libros antiguos que tenemos, bueno, ya no me detengo mucho tiempo. Aquí tienen algunos ejemplares también. Algunos de ellos son de la colección de Offenbach, otros son adquiridos cuando hay una subasta, etc. Este es un libro más moderno de un poeta mexicano, judío de origen en realidad, de Polonia, que emigró en los años 20. Escribía en yiddish, muy bonitos poemas en yiddish sobre México, y este libro, entre los que escribió, se llama Die Stadt von Palatzen, la ciudad de los palacios, que habla sobre la Ciudad de México. La curiosidad, además de la Ciudad de los Palacios, es que los poemas están en yiddish, pero las ilustraciones, este es el propio poeta, las ilustraciones del poemario las hizo su amigo Diego Rivera. Ahí está la firma de Diego Rivera y los poemas están en yiddish, como pueden ver. Sí, fíjate que hay un proyecto de reedición increíble. Además hay una traducción al inglés de los poemas, pero no lo hay al español. Sí. Qué maravilla. Aprovechemos a leer que es retirada. Una pregunta. Sí. ¿Está asegurado el futuro de este museo? ¿En qué sentido? La continuidad para otras generaciones. Sí, sin duda. Sin duda, es una institución, sí. Totalmente. Entonces, es una buena pregunta, sí, sin duda. Digamos, está asegurado como puede estarlo, digamos, una institución esta mientras haya plata para mantenerlo. Asegurado en la continuidad, no... Sí, claro. Funciona como una institución privada, en definitiva, es una institución privada. El libro más antiguo que tenemos actualmente en el CEDIJUM es este. Es un poste incunable, viene de los libros de Offenbach. El año en que se publicó es 1567, siglo XVI. Libro de Nevim Reshonim, creo que iguales a los que estudian justamente en la actualidad, publicado en Venecia. Exactamente, a partir de Yoshua y Shoftim, exactamente en adelante, con Rashi, con Onkelos, nada más que de 1567. Además, dice la fecha exacta. ¿Puedes abrir una hoja más? Sí, dice la fecha exacta porque publicaron el día en que salió publicado el 1 de Shvat del año hebreo, que corresponde a 1567, en efecto, publicado más por un impresor importante de la época ya hoy, Giovanni de Gara. Y yo creo que si quieres mandar al otro grupo de una vez, vamos haciendo el cambio para que sí, porque si no les voy a atrasar el evento. Pero bueno, son algunos ejemplos aquí para que se den una idea. Digamos, hay más es decir, solo es una muestra de lo que tenemos. ¿Van de acuerdo a las épocas? Los colores no tiene relación, solamente es una identificación para nosotros, en principio un diseño arquitectónico en efecto, pero pueden ver que, y en adelante tenemos por ejemplo un Sefer Torah de Marruecos que compraron en un mercado hace algunos años en Marrakech. Una persona de la comunidad lo vio expuesto en un puesto en el suelo y negoció el precio porque en verdad era, y bueno, lo tenemos aquí, no lo tenemos datado. Algunas personas han venido a revisar justamente porque cumple con ciertas normas, no con otras. Está en una piel muy particular que tiene todavía el vello atrás. Entiendo que es el claf, es correcto, está de esa manera. Nosotros hemos datado con carbono 14 con determinada precisión y eso lo hemos hecho. Esperaríamos hacer, en efecto, nos pidieron un pequeño es muy poquitito lo que hay que sacar. Correcto. Y se lo hace. Mira, maravilloso eso. Sí. Lo han hecho con alguna institución. La Universidad de Buenos Aires. Mira, la división de datación. Sí, nosotros nos dio un Sefer Torah de 800 años. Correcto. Más o menos 80 años, algo por el estilo. Pues eso es, vamos a hacer el cambio. Disculpen que entiendo que el evento tiene muchos aspectos. Ok, bueno, pues vamos a iniciar aquí brevemente porque ya llegó la siguiente ponencia, entonces vamos a explicar muy rápido
la parte de aquí del templo. Esta sinagoga fue construida en el año de 1931 por los judíos de Alepo, Siria. Este es el segundo templo construido en todo México, uno de los más importantes y más antiguos que tenemos aquí en México. Cabe mencionarles que la comunidad de Alepo, de judíos de Alepo, no se separó como tal, como las otras comunidades en aquellos entonces, pero decidieron mudarse a un barrio más tranquilo en donde vivir porque justamente en el centro histórico de la Ciudad de México, en la Merced y la Lagunilla, estaban siendo atacados, lo podríamos decir así, por grupos antisemitas que no permitían que sus negocios florecieran de buena manera, ¿no? El caso es que entonces estaba buscando un barrio que fuera un poco más seguro para los judíos alepinos, y llegaron aquí a la colonia Roma y se instalaron en las calles aledañas. Córdoba, Antonio Meanza, todas estas calles que tenemos por aquí era donde se situaban los judíos de Alepo. El caso es que en el año de 1931 un grupo de congregados decidió que era tiempo de fundar un templo, ¿no? Porque ellos rezaban en una pequeña casa de estudio, y bueno, a su llegada a los judíos de Alepo aquí a la Roma empezó a crecer y a crecer más la comunidad, entonces los espacios ya no daban como tal para llevar a cabo un rezo diario, ¿no? El caso es que uno de los líderes espirituales era el rabino Mordejai Atié, junto con el rabino Eliyahu Askenazi y el rabino Selim Lobatón, decidieron ahora sí crear este proyecto para la fundación de un templo, ¿no? Y en el año de 1929 estuvo la búsqueda exhaustiva de un lugar en donde pudiera fundarse ahora sí como tal su templo, ¿no? En el 29 empieza el proyecto de construcción y en el año de 1931 se inaugura este bello recinto, ¿no? Lo que le comentaba al grupo anterior es que esta es una de las sinagogas más importantes y más entrañables de la comunidad judía de México. ¿Por qué? Por el simple hecho de que todo lo que ven ustedes aquí es lo original y fue todo donado por cada uno de los miembros de la comunidad de Alepo de aquel entonces. ¿Qué pasaba en el 29? Había una de las crisis más importantes en la historia de la humanidad. E imagínense ustedes la condición de los judíos migrantes, ¿no? El antisemitismo y la falta de oportunidades que muchos de ellos tuvieron que vivir, ¿no? Resulta ser que todo lo que ven aquí es lo original del 31 y, como lo decía, todos y cada uno de los miembros de la comunidad de Alepo donaron algo, ¿no? Había personas que no tenían como tal dinero para donar para la construcción y saliendo del trabajo venían y colocaban ladrillo, barrían las calles, hacían lo que el rabino decía o lo que los obreros también les pedían. El caso es que todos participaron de alguna forma en la fundación de Rod Fesedek, que significa buscadores del bien o buscadores de justicia, que es como se le denomina a esta sinagoga. En el año de 1938, ahora sí se oficializa la salida de la comunidad de Alepo, de la comunidad Monte Sinaí, y funda lo que es Sociedad de Beneficencia Tzedaka Umarpe, que es la antecesora de la actual comunidad Maguen David aquí en México, ¿no? Lo que vemos por acá es el ejal más grande de las sinagogas en México. Es toda una construcción, aparte del templo se hizo toda una casa para poder resguardar el Sefer. El caso es que las casas que vemos ahí son pues actuales, pero la que tenemos en medio fue traída por don Rafael Harari. Don Rafael Harari fue uno de los pioneros de la comunidad Maguen David y él se enteró que había una comunidad de refugiados del Yemen en Londres y que traían 6 rollos, ¿no? El caso es que entre todos pagaron un boleto para que el señor Rafael Harari viajara a Londres y trajera estos 6 rollos. Imagínense al señor Rafael Harari en un viaje turista con 6 rollos, con todo en caja. El caso es que esta caja que vemos aquí, la del medio, la gris con rojito, fue la primera Torá con la que se rezó en este templo y fue traída directamente desde Irak, precisamente de Bagdad. El rollo no está aquí como tal, pero lo tenemos resguardado en nuestras instalaciones. Fue el primerito con el que se rezó aquí. Ahora, como lo ven, este espacio funciona ya ahora como una biblioteca especializada de todas las comunidades judías en México, incluyendo Ciudad de México y estados
de la República, ¿vale? Tenemos más de 45,000 libros en diferentes idiomas, podemos ir desde el yiddish, el ladino, el húngaro, el francés, el ladino, bueno, un montón de libros que pueden ustedes aquí consultar, que van desde religión hasta literatura especializada, hasta tesis tenemos. La parte de arriba, que era donde se congregaban las mujeres y las niñas, es ahora la hemeroteca, el resguardo de periódicos y revistas de todas las comunidades judías de México, e incluyendo algunos periódicos y revistas que no son precisamente del país, pero que fueron traídos por comunidad judía en aquel entonces. El periódico más antiguo que nosotros resguardamos es de 1860, el La Carmel, y fue traído por migrantes judíos de Alemania, que bueno, traían consigo entre sus pertenencias este periódico peculiar, que es más como una tendencia socialista. Este periódico está en hebreo, en alemán y en ruso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces pueden recorrer ahí los espacios del templo si quieren, o podemos ir pasando también al auditorio, ¿vale? Fue un placer para mí. Muchas gracias.